Empezamos entonces. Como dije, este es un trecho del libro Camino, Verdad y Vida de Chico Xavier, psicografiado no por Chico, por el Espíritu Emmanuel. Y el texto de hoy se llama Tened calma. Jesús respondió: haced que todos se sienten. Juan 6, versículo 10. Este pasaje del Evangelio de Juan es uno de los más significativos. Se produce cuando la multitud de casi 5.000 personas tiene necesidad de pan en medio de la naturaleza. Los discípulos están preocupados. Felipe afirma que ni 200 denarios serían suficientes para atender a esta imprevista dificultad. Andrés conduce junto al maestro a un joven que llevaba consigo 5 panes de cebada y 2 pescados. Todos discuten entre tanto. Jesús recibe esas migajas, les da un valioso significado y ordena que todos se sienten, solicitando que haya orden y armonía, y distribuye los recursos entre todos maravillosamente. La grandeza de la lección es profunda. Los hombres hambrientos de paz requieren la asistencia del Cristo. Hablan con Él, le suplican socorro y aguardan sus manifestaciones. Sin embargo, no logran establecer orden en sí mismos para recibir los recursos celestiales. Mezclan a Jesús con sus imprecaciones, con sus locas ansiedades y con sus deseos criminales. Naturalmente se desesperan, cada vez más desorientados, porque no quieren escuchar la invitación a la calma, porque no se sientan para que se establezca el orden y porque persisten en mantener su propio desequilibrio. Entonces, el texto hoy nos invita a esto, que tengamos calma, que tengamos paciencia, que tengamos confianza y fe, porque todo lo que necesitamos viene. Para Dios nada es imposible, pero tenemos que tener esta paz, esta calma, para hacerlo y no la ansiedad, porque muchas veces queremos las cosas para ayer, ¿no? Queremos siempre la cosa con urgencia. Pero no nos damos cuenta que todo lo que pasamos en esta vida es una lección que tenemos que pasar por ella y que muchas veces Dios nos ayudará dándonos fuerza para pasar por esas situaciones, pero no quitando la medicina que muchas veces es un poco amarga, pero es la necesaria para que evolucionemos todos. Entonces, esta es la invitación de Jesús en este texto, que tengamos calma, que esperemos, porque todo viene en su momento. Y que nuestra búsqueda por Dios y por Jesús tiene que ser con calma, sin ansiedad, ¿no? Respetando siempre el tiempo de Dios, que es el tiempo perfecto para todo. ¿Vale? Entonces, armonizando con este texto, para dar la introducción, vamos a dar la continuación hoy a la iniciación al espiritismo. Hemos hablado un poco de Kardec, de las últimas veces. Déjame solo cambiar un poco aquí. Ahora sí. Hemos hablado en las últimas reuniones ya, ¿no? Quién fue Kardec, quién fue, cómo surgió el espiritismo y los libros que componen la codificación básica del espiritismo, el Pentateuco espírita. Y ahora empezaremos a hablar un poco sobre los grandes colaboradores clásicos de la doctrina espírita, que hicieron con que esta doctrina fuera evolucionando y fuera tomando más cuerpo y divulgándose a través del mundo, ¿no? Y muchos de ellos cientistas, y ahí se ve un poco la ligación de espiritismo con ciencia, que todo tiene una respuesta. Déjame solo quitar la silla. Siri quiere participar. Siri quiere participar. Às vezes alguém quer hablar aí. Sí, muy bien. Bueno, Ernesto Bozano es el primero, que es nacido en Génova en 1862 y hasta 1943. Fue un italiano. Fue un profesor de filosofía de la ciencia de la Universidad de Turín e investigador espírita. Tiene más de 35 obras espíritas escritas, como Las crisis de la muerte, Animismo o Espiritismo, que es un libro fenomenal, Pensamiento y voluntad, etc. Ha sido uno de los mayores investigadores de los fenómenos espíritas. Tiene bastante importancia para el espiritismo Ernesto Bozano, especialmente cuando hablamos de animismo, es como una referencia en este aspecto. Animismo, para que los que no sabéis, viene de anima, que anima en latín, si no me equivoco, es alma. Entonces todo lo que decimos que es animismo es una manifestación de nuestra propia alma, no es un fenómeno mediúnico por sí, ¿no?
Los fenómenos mediúnicos es cuando servimos, un medium sirve de comunicación para los espíritus. Cuando hay manifestaciones anímicas, son manifestaciones de la propia alma del medium, no necesariamente una manifestación anímica, mediúnica. Y alguien ha comentado que, por ejemplo, yo tendría duda que un medium sale totalmente y viene alguien para inspirar, psicografar, pero no, nunca un medium sale totalmente del cuerpo, siempre animismo, porque siempre hay un poquito, un cordón, alguna ligación del medio ahí, y el espíritu utiliza sus facultades para hablar a través de él, pero animismo dicen que hay siempre. Siempre hay, porque siempre está el espíritu del propio medium ahí con él. Por ejemplo, una situación donde yo veo un espíritu es animismo, porque yo estoy viendo, no estoy sirviendo de medio, de una clarividencia, entonces estoy sirviendo de medio, pero el espíritu no está hablando a través de mí. Entonces es una manifestación anímica, porque yo a través de mis condiciones físicas y espirituales consigo notar el ambiente espiritual. Entonces estoy practicando el animismo. Yo cuando estoy practicando la mediunidad a través de la psicofonía, estoy teniendo animismo y mediunidad. Entonces llamamos de mediunismo, creo que es esto. Porque es una mezcla. Medianímicos, gracias. Hablo claro, especialista. Entonces, medianímicos, porque es una mezcla de mediunidad. Yo sirvo de medio para el espíritu con animismo, que son manifestaciones del propio espíritu de la persona, de la propia alma. Entonces, esto hablaremos con un poco más de detalle, pero esto todo nos trae Ernesto Bozano en sus libros, especialmente este animismo y el espiritismo, que es muy importante que sepamos diferenciar una cosa y otra, aunque las manifestaciones son las manifestaciones y ocurren casi que no notamos ese tipo de cosas, ¿no? Gabriel Delaunay, París, 1857-1926. Francés, se ha dedicado especialmente a los trabajos para demostrar que el espiritismo tiene bases científicas. Sus principales obras son Investigaciones sobre mediunidad, El alma es inmortal, El espiritismo delante de la ciencia, El fenómeno espírita, La evolución anímica, Reencarnación, entre otras. Entonces son todos autores que tienen un piecito ahí en la ciencia, ¿no? Y que ayudan a dar credibilidad a los fenómenos espíritas. Camille Flammarion, Montigny de Leroy, 1842, Juvisy-sur-Orge, 1925. Fue un astrónomo francés, investigador psíquico y divulgador científico, importante investigador y divulgador de la astronomía. Recibió notorios premios científicos y fue honrado con la nomenclatura oficial de algunos cuerpos celestes. Sus obras en general giran en torno al postulado espírita de la pluralidad de los mundos habitados, y son las siguientes: los mundos imaginarios y los mundos reales, las maravillas celestiales, Dios en la naturaleza, el mundo antes de la creación del hombre, entre otros. Entonces Camille Flammarion tuvo un papel bastante importante en la astronomía, ¿no? Incluso teniendo algunos cuerpos celestes con su nombre, y fue un defensor, trabajó muy de cerca con Allan Kardec. Incluso fue él, creo, que hizo el discurso en la muerte de Allan Kardec, cuando estaban ahí en su funeral, ¿no? Fue cuando él hizo el discurso final, ¿no? Entonces tuvo un papel bastante importante en esto, y ahí también trabajando. Podemos notar que cada uno de estos abarcan un aspecto del espiritismo. Unos hablan, por ejemplo, como él, que habla de la cuestión del tema de los cuerpos celestes, entonces que está ligado al tema del espiritismo, que habla sobre la pluralidad de los mundos habitados, ¿no? Que no estamos solos, que todos los mundos son habitados de alguna forma, ¿no? Entonces, cada uno de estos hablan de un tema que va a ayudar a dar más base para el espiritismo, y son muy importantes. William Crookes, Londres, 1832-1919. William Crookes, un comentario aquí mío es que William Crookes fue un cientista bastante notorio, e incluso fue considerado Sir William Crookes,
la reina, creo que en su momento de Inglaterra, y él tuvo un papel esencial en lo que conocemos hoy de la energía nuclear, de la irradiación, de todo eso. Entonces William Crookes tiene una importancia tremenda en la ciencia, especialmente cuando hablamos de todo lo que se habla de irradiación, y de todo lo que está envuelto de la energía nuclear, ¿no? Entonces, William Crookes, Londres, 1832-1919, es hoy reconocido como uno de los grandes científicos de la época victoriana. Dejó huella sobre todo con su invento de unos tubos para estudiar los rayos catódicos y con el descubrimiento de un elemento químico, el talio. Entonces mira la importancia, ¿no? Incluso un elemento químico ha sido descubierto por este científico. Pero también fue el inventor de las gafas de sol modernas con filtros 100% ultravioletas. Entonces tenemos nuestros Ray-Bans y nuestros a William Crookes. Y de ingeniosos dispositivos para ver las desintegraciones de átomos radioactivos y para detectar la intensidad de la radiación electromagnética. Fue uno de los pioneros en la investigación de los fenómenos psíquicos, específicamente en las áreas de materialización y de mediunidad. Entonces aquí también vemos que él tuvo un papel importante porque siempre que hablamos de ectoplasma, él también estudiaba esto, que era la materialización de los espíritus a través del ectoplasma, ¿no? Que es una sustancia que nosotros liberamos, y hay medios que liberan mucho y mucho más cantidad, que posibilitan los fenómenos físicos de movimentación de los objetos, incluso de materialización de espíritus, para que todos puedan ver no solo los medios que tienen la evidencia. Entonces ahí vemos otro aspecto, otro cientista que abarcó otro lado del espiritismo, y que sigue todos ellos dando una base científica. ¿Para qué? Para traer credibilidad a una ciencia, ¿no? A una filosofía científica que serviría más tarde para dar todo este consuelo que tenemos. Eso viene mucho con que Juan ha enseñado el martes, de la época de la intelectualidad, de toda la ciencia que ha descubierto en este siglo, ¿no? Y que viene, que ha contribuido sobremanera para desarrollar la espiritualidad, pero la ciencia para apoyar y dar seguridad para eso. Entonces son los nombres, ¿no, Juan? Sí, el estudio sí, de la Génesis ha dicho... Sí, el movimiento positivista del siglo XIX, que lo que propicia es que es una mejor aceptación, la creencia en general de la sociedad y de la comunidad científica, de que todo aquello que pueda someterse a la razón y que la razón te diga que tiene sentido, pues puede ser incorporado a la vida civil y que va a suponer una mejora en la vida cotidiana. Básicamente porque con la llegada de la máquina de vapor y de la locomotora, al industrializarse la fabricación, la industria, pues también provoca un éxodo del campo a la ciudad, y eso lo que hace en muchas ocasiones es una mejor calidad de vida, lo que hace creer también en ese positivismo de que todo aquello que traiga la ciencia y que se pueda trasladar a la industria va a ser algo bueno, pero por otro lado también trae algunos otros inconvenientes, como veíamos el otro día, ¿no? La tuberculosis, el cólera, una serie de enfermedades, porque las ciudades no reunían las condiciones necesarias de higiene, de salubridad, como para dar cobijo a ese éxodo tan grande de personas, pero en general sí es un siglo muy propicio para que llegue el espiritismo, y además es que debía darse prisa, como veíamos el otro día, antes de que se desencadenara la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que hubiera un periodo de paz, porque de haber llegado la codificación espírita ya habiendo entrado la Primera Guerra Mundial, pues claro, las personas no hubieran estado justo antes de la guerra y después de la Inquisición, ¿no? Es el periodo de... Pocos, bueno, 200 años antes, perdón, pues a Galileo le hacen retractarse de su idea de copernicana, ¿no? de que la Tierra no es alrededor de la cual giran los astros, sino que es al revés, que es la Tierra la que gira alrededor del Sol, ¿no? Entonces, pues es un momento de transición en lo que la fe ciega se deja un poco de lado y dicen, bueno, pues vamos a utilizar la razón, ya que la razón hace que vivamos mejor.
luego vamos a apoyarnos aquí. Sí. Claro. Y es una cosa importante lo que hace el espiritismo, lo que hace la espiritualidad, ¿no? Trayendo todos estos cientistas, personas dotadas de una intelectualidad bastante alta, ¿no? Y capaz de dar credibilidad al espiritismo. ¿Por qué? Porque la religión, por falta del desarrollo intelectual que capacitaría a comprender las enseñanzas de Jesús, de Moisés y todo lo que trae en términos alegóricos la Biblia, principalmente cuando hablamos de la Génesis bíblica, ¿no? Entonces, toda esta falta de posibilidad intelectual de interpretar correctamente todo esto, trayendo para un lado racional, la religión se distanció de la ciencia. Y la ciencia, por otro lado, fue buscar una parte mucho más racional, pero no dotada de espiritualidad. O sea, focalizando en lo que los sentidos humanos notan, ¿no? Lo que los sentidos humanos pueden abarcar. Viene el espiritismo y hace esta unión, ¿no? Y es importante que estos autores más científicos e intelectualizados traen esta unión ¿para qué? Para traer los cientistas más cerca del espiritismo, para traer un poco a la espiritualidad, pero también intentar traer la religión un poco más cerca y un poco más, desvelar un poco esta mistificación que se hizo de las enseñanzas que nos trajo la Biblia. Gracias. Entonces, el espiritismo hace justamente ahora este puente entre los dos aspectos para que todos caminen juntos, es decir, desvela lo que estaba por detrás de los milagros, pero también desvela a los cientistas un lado espiritual que no tenían en cuenta. Entonces, hasta este puente y ahora caminamos juntos a través del espiritismo. Somos hombres de genio, ¿no? Que dice Kardec, pero no son solo intelectuales, son altamente desarrollados moralmente también. La mayoría de ellos hacían muchos trabajos sociales. Sí, son espíritus. Dios nunca nos deja solos. Siempre la humanidad va dejando que vayamos evolucionando, pero como tenemos todavía por el velo material que tenemos, evolucionamos poco muchas veces. Entonces, Dios va enviando espíritus de escuela, como decimos, ¿no? Espíritus que son parte de una espiritualidad superior para empezar a dar esos avances que tenemos que dar en la parte científica, en la parte moral, en la parte religiosa, y esto pasó con estos nombres de estas personas y más, ¿no? Porque después vamos a ver ahora que vinieron otros que no solo tenían muchas veces no la parte intelectual, pero que tenían la parte moral, pero que también fue importante para dar credibilidad a las enseñanzas de los espíritus. Vamos a hablar sobre ellos ya. Aquí tenemos todavía Charles Robert Richer, París, 1850-1935. Un francés dedicado a la ciencia, conocido como el fundador de la metapsíquica, desempeñó un papel fundamental en el proceso de revelar el desconocido mundo de los fenómenos anímicos, como hablamos del alma, ¿no? Su más famosa obra, Tratado de la Metapsíquica, es un verdadero arsenal de hechos y descripciones pormenorizadas de experiencias psíquicas, descripciones históricas y clasificatorias que mucho ayudaron para su desarrollo. Su mayor contribución, sin sombra de duda, fue el estudio del ectoplasma, sustancia responsable por los llamados fenómenos de materialización. Aquí otro que se dedicó a estudiar este ectoplasma, esta sustancia que los científicos todavía recogen y lo estudian, han recogido porciones de esta sustancia y están estudiando, porque es físico, no es algo físico, pero claro, tiene mucha sensibilidad a la luz. Entonces es una sustancia que incluso los medios que generan estos ectoplasmas hay que tener en un sitio muy controlado de luz, porque esa sustancia es muy sensible y si entra alguna luz en el momento que están donando ectoplasma en una cantidad grande, ¿no? Si esto pasa, pueden sufrir problemas, Yo me acuerdo de Mónica, que tú has participado, ¿no? Sí. Ha donado ectoplasma. Sí. Yo me acuerdo hasta hoy tú diciendo cómo era, todo cerradito. Claro, hay un sitio que creo que donde tú fuiste, ¿no? Que es de Paulo Frutuoso, ¿no? Que es el responsable de Frei Luis en Brasil, Sí. y que hace muchos trabajos con el ectoplasma,
Y claro, el ectoplasma ayuda no solo a los encarnados, pero también, y sirve para los encarnados, pero también ayuda a recomponer el perispíritu de los espíritus. ¿Y cómo ayuda los encarnados? Los encarnados es parte de nosotros, ¿no? Ujú. Pero puede ser, todavía se estudia y no se sabe qué es efectivamente el ectoplasma. Pero los encarnados en sí, nunca vi nada que diciendo, se utiliza siempre en los fenómenos para ayudar a materialización. Ayuda a los encarnados muchas veces para la credibilidad, ¿no? Porque si vemos un espíritu que se materializa a través con un ectoplasma, es más fácil creer que hay algo verdadero por detrás de esto. Aunque todavía hay gente que intenta desmascarizar esto, pero ayuda mucho en la credibilidad, creo que es el más importante. Hubo estudios, hay un médium brasileño que se llama Peixotinho, que fue un medio de materialización bastante importante, que generaba ectoplasma en cantidad muy alta, y hacían estudios de materialización en este sitio con el ectoplasma, y después se dejó de hacerlo porque la gente empezó a abusar. Entonces es siempre así, nosotros empezamos a hacer las cosas, la espiritualidad viene, pero cuando empezamos a abusar y no utilizar para fines útiles, quitan, ¿no? Entonces empezaron a utilizar para otros temas y se quitó. Pero practicaban muchas cosas, incluso como unos cubos de parafina, creo que se dice parafina también, ¿no? Líquida, caliente, y los espíritus con el ectoplasma, ¿no? Utilizando el ectoplasma, materializaban, por ejemplo, manos en esta parafina, metían las manos en la parafina y se quedaba una mano hecha, y eran los espíritus que estaban haciendo esto, utilizando, claro, el ectoplasma para materializar una mano y poder mergullarla en la... Seguramente muchos de los hombres de genio hicieron experimentos como esos para dar credibilidad Sí, a todo la esto. doctrina espírita también, ¿no? Sin embargo, lo que dice también Kardec es que llega un punto en que, aunque tú veas, no lo crees, porque la creencia empieza aquí en la cabeza, en el corazón. Yo siempre digo que creer en Dios, tú puedes ver lo que quieras, pero creer en Dios está en la propia razón, cuando tú paras para pensar, no consigues otra respuesta sino la que Dios existe. Porque todo lo que hay en el mundo es tan inteligente, tan perfecto, tan muy bien engendrado, ¿no? Muy bien desarrollado, que hay incluso el que decodificó el genoma, llegó a un punto, ¿no? Después de que era un escéptico, ¿no? Que era un descreente, después de decodificar el genoma dijo, mira, es imposible que no haya un Dios, porque todo es tan perfecto que es imposible que no haya una inteligencia por detrás de todo esto que ha creado todo lo que tenemos. Porque claro, cuando tú ves un genoma y toda la perfección que hay por detrás de esto, ¿no? Es imposible que uno diga que esto haya venido de la casualidad. La casualidad es lo mismo que decir que tú puedes tirar letras, ¿no? en un sitio, y estas letras, la casualidad, van a formar una frase muy instructiva, ¿no? Puedes até coger y tirar algunas letras que de alguna forma tú vas a ver una frase, algo que dé sentido, que tenga sentido. Pero vamos a decir, y tirar de nuevo, y que venga una respuesta para lo que está en una continuación. O que venga una enciclopedia. Claro, esto es y imposible. puede ser también, porque todos nosotros tenemos los mismos componentes químicos que tienen la tabla periódica, que tiene una roca, que tiene un árbol, y por qué de una forma se juntan esos elementos químicos y tiene vida, se puede pensar, se puede hablar, moverse, y otro es una roca que no se mueve, está ahí con todos los mismos elementos químicos. Entonces, Sí. ¿qué hay por detrás de eso? Por eso. Solo un acaso que se juntan los elementos y uno tiene vida y otro no. No puede ser, ¿no? Tiene algo mucho más por eso. Claro. A mí me parece tan interesante eso de Dios, porque como el cuerpo humano es perfecto, Sí. porque yo conozco algunas personas que tienen problemas de intestino, y yo veo el intestino normalmente en una persona normal, es perfecto, ¿no? Pero cuando tú tienes algún problema que tienes que hacer alguna cirugía para cortar un trocito, pues ya fue. Sí. Y te da adherencia, y te da problemas, o sea, has tocado en una creación de Dios que era perfecta. Entonces, es increíble eso pasa con todo en el cuerpo, es súper perfecto. Claro. Y es una cosa interesante, ¿no? Este es un ejemplo muy sencillo, pero que nos ayuda a desarrollar esta creencia con más... si yo cojo esta mesa, por ejemplo, podemos decir que esta mesa surgiera de la casualidad.
espontáneamente? Creo que no, ¿verdad? Si todos miramos a una mesa, esta mesa solo existe porque hubo un hombre por detrás con una inteligencia que ha hecho esta mesa, ¿no? Entonces, un efecto inteligente solo puede tener una causa inteligente. Si no hay, porque nada que es inteligente o que tiene una armonía, que es organizado, que tiene una perfección, puede surgir de la casualidad. Entonces, es lo que dice Kardec siempre, ¿no? Que para un efecto inteligente hay que tener una causa inteligente, que fue como surgió el espiritismo, que cuando estudiaba la manifestación de las mesas que levitaban y respondían a preguntas, que las preguntas tenían respuestas inteligentes, es decir, contestaban exactamente lo que se preguntaba. Entonces, esto no podría venir sino de una causa inteligente. Y ahí fue cuando empezó a estudiar que había lo que había por detrás y encontró los espíritus, ¿no? Que es el principio inteligente del universo. Entonces, esto es importante. Creo que hablo con mucha gente que dice que Dios no existe, pero claro, yo siempre cuando hablo con esas personas digo, mira, y utilizo este ejemplo, pero claro, siempre vienen con otras cosas, porque cuando no está aquí, cuando la persona no para reflexionar y todavía tiene un orgullo muy fuerte, ¿no? Porque muchos de los que no quieren creer en Dios, no es que no quieren creer en Dios, es que quieren en contra la imposición de un Dios que hizo muchas religiones ortodoxas, que al final lo hicieron de una forma equivocada. No porque la religión lo hizo, pero que eran hombres que todavía no tenían condiciones de comprender las cosas y convirtieron esto de una forma distinta de lo que tendría que ser. Entonces no es contra Dios que luchan, es contra otras cosas. Pero si hablamos de un Dios y hablamos de un Dios inteligente y de una creación inteligente, podemos encontrar Dios en todo lo que vemos. En todo lo que vemos. Aquí hoy vemos Dios presente en todos los sitios, porque todo lo que hay aquí no surgiría de la nada, de la casualidad, solo de una inteligencia. Imagínate un hombre, como dijo Carla, un cuerpo humano, una inteligencia, un espíritu. Todo esto no surgiría si no fuera de una causa inteligente que pudiera crear algo perfecto como esto. Entonces, creer en Dios está fundamentalmente en la conciencia y en nuestra capacidad de razonar. Si paramos para razonar y comprendemos que no podría dejar de existir un Dios por los efectos inteligentes que encontramos desde Dios en todo lo que existe. Y podemos llamar de Dios, podemos llamar de inteligencia suprema, podemos llamar de como queremos, pero que hay una inteligencia suprema que ha creado todo lo que hay, esto no hay dudas. ¿Vale? Bueno, hablamos de Charles Richer, ahora vamos a hablar de una persona que tiene mucha importancia, incluso tenemos un centro aquí en España que se llama León Denis, de nuestra amiga Valle, que nació en Fog 1846 y falleció en Tours 1927. Fue un notable filósofo espiritista francés y junto a Gabriel Delany, que hemos visto antes, y Camille Flammarion, uno de los principales exponentes del espiritismo después de la muerte de Allan Kardec. Dio en Europa conferencias internacionales de espiritismo y espiritualismo, promoviendo la idea de la supervivencia del alma después de la muerte y sus consecuencias para las relaciones humanas. Es conocido como el apóstol del espiritismo francés. Tiene más de 10 obras publicadas. Incluso hay uno que recomiendo la lectura que se llama Después de la muerte, que tiene muchas informaciones importantes para quien quiere estudiar profundizadamente el espiritismo. Y León Denis fue realmente, incluso era medium. Entonces tenía una diferencia, por ejemplo, con Kardec, porque Kardec no era medium ostensivo. No vamos a hablar, no era un medium ostensivo, es decir, no vía espíritu, no escuchaba, no hacía psicofonía, no tenía esta mediunidad. Claro, era intuido, bastante intuido, tenía una mediunidad de intuición bastante elevada, especialmente por el espíritu elevado que ya era, ¿no? Que estaba encarnado, y como dicen los espíritus, siempre hay un equipo encarnado y otro desencarnado. Es decir, los espíritus que están aquí, como Kardec, que vinieron, y como León Denis, y todos estos, para hacer este trabajo de desarrollo del espiritismo, ellos estaban encarnados, pero hacían parte de un equipo que se mezclaba, ¿no? Mientras estaban unos desencarnados, otros encarnados, y estaban siempre siendo ayudados unos a los otros para desarrollar una doctrina tan importante como el espiritismo. Una pregunta. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre espiritismo y espiritualismo? Buena pregunta. Espiritualismo
es todo lo que cree que algo supervive, es algo sobrevive después de la muerte, existe después de la muerte. Todo lo que es, todas las filosofías, religiones espiritualistas creen que hay algo después de la muerte física, que hay algo además del físico, de este cuerpo físico. Es decir, que cuando morimos algo sobrevive. Entonces, una conciencia, por ejemplo, el panteísmo cree que nosotros cuando morimos formaremos parte de un todo, ¿no? De una inteligencia suprema. Entonces, esta es una filosofía espiritualista. El espiritismo es la doctrina de los espíritus. Incluso el espiritismo fue un término creado por Allan Kardec para distinguir el espiritualismo y el espiritismo, porque el espiritismo es una doctrina espiritualista, porque cree que algo sobrevive después de la muerte, pero es una doctrina distinta porque es una doctrina que viene de los espíritus. Kardec solo sirvió de medio para codificar, pero es una doctrina que viene de los propios espíritus para nosotros. Es directamente enviada de los espíritus a nosotros, ¿entiendes? Sí. Entonces el espiritismo es una doctrina espiritualista, pero tiene características propias de las demás que son espiritualistas porque cree, por ejemplo, que lo que sobrevive después de la muerte es el espíritu. Ni todas las religiones espiritualistas creen que lo que sobrevive después es un espíritu, es algo de una conciencia o algo más, como el budismo, como otras filosofías y religiones. Entonces, esa es la diferencia principal. ¿Vale? Gracias. ¿Lo he dicho bien, Juan? ¿Tú quieres? Los espiritualistas creen en la vida del más allá, pero muchas veces no identifican bien. O sea, le pueden orar al espíritu de una cueva, al espíritu de la lluvia. Hay muchas variedades. Esa también es una diferencia con nosotros. Los espiritistas sí identificamos el espíritu y lo reconocemos. Y como bien ha dicho Rodrigo, además la fuente de la codificación viene de la ley de la comunicabilidad, de la mediunidad, de la comunicación con ellos. Entonces, muchas gracias, Juan. Bueno, vamos a hablar ahora de Arthur Conan Doyle. Este es conocido, escribió Sherlock Holmes. Entonces, Arthur Conan Doyle es el autor de los libros de Sherlock Holmes. Fue un escritor y médico británico, creador del célebre detective de ficción Sherlock Holmes. Fue un autor prolífico cuya obra incluye relatos de ciencia, ficción, novela histórica, teatro y poesía. La muerte de uno de sus hijos, Kingsley, por una neumonía que contrajo en la guerra, le hizo estrechar el vínculo con los círculos del espiritismo, doctrina a la que dedicó mucho tiempo y energías, publicando además en 1926 History of Spiritualism. Entonces, él tenía mucho contacto incluso con Kardec, era un amigo de este mago, ¿no? Mágico, ¿cómo se dice aquí en España? Mago. Que era, ¿cómo se llama este? Ahora ya no sé. Houdini. Incluso hay Pero hay Houdini teor- también era espíritu. no, Houdini, lo que pasó es, la historia cuenta, ¿no? Dice la historia, que tampoco que me ha contado fue Elsa Rossi, que es una espiritista de Inglaterra, y estaba contando porque le gusta mucho la historia de Arthur Conan Doyle, y estaba diciendo que Arthur Conan Doyle conocía muy bien a Houdini y que creía que Houdini realmente era un medio de efectos físicos. Porque movía de verdad. Porque sí, hacía las cosas, porque en estos momentos habían otros medios incluso en aquel entonces que salían. Hubo una persona que no me acuerdo ahora el nombre, si alguien se recuerda, dímelo, que incluso conseguía salir de una sala por una ventana, salir y volvía por la otra. Eso Hacía levitación. es de los reyes. Era algo real. No un rey Claro. que tenía ahí. Pero ¿qué pasó? Dicen que cuando Arthur empezó a explicar a Houdini todo el término, todas las cosas del espiritismo, y claro, lo que se conllevaba la parte moral, y Houdini se vio con la situación de tener que parar de cobrar por sus espectáculos porque estaba utilizando medios mediúnicos, y que el espiritismo, no solo el espiritismo, Jesús ha dicho, ¿no? Lo que tienes de gracia, dar de gracia, ¿no?
Entonces dijo, no quiero saber del espiritismo, y siguió haciendo sus mágicas. Entonces, esas son historias que cuentan. No sabemos si tienen o no he visto nada que sea fidedigno, pero solo me contó esto esta Elsa Rossi, que es de espírita. ¿Tú tienes alguna información sobre esto, Juan, que quieras compartir? No, yo lo que diría es que de esta época es también Tesla. Tesla, ¿no? Entonces, la corriente alterna, la corriente continua, entonces la sociedad civil o las élites de la sociedad, pues les gustaba mucho reunirse para ver todas estas fenomenologías, Sí. les gustaban mucho. Pero como espectáculo, como entretenimiento, espectáculo, ¿no? efectivamente, el magnetismo que tú decías el otro día que había estudiado Ajá. Allan Kardec también, que pensaba inicialmente que las mesas parlantes podían tener algo que ver con el magnetismo, hasta que se convenció que no. Y luego para la sociedad civil, pues claro, todas estas personas formaban una sociedad culta a la que toda persona culta y científico quería pertenecer, y que al final Kardec se vio separado de ellos por todo lo que escribió, ¿no? Y el hombre pues bueno, sufrió las consecuencias de la codificación que hizo. Y también añadiría que bueno, que la sociedad civil pues tenía una gran aceptación de todo lo que traían los científicos, porque inventos como la aspirina, por ejemplo, que eliminaba el dolor, o la anestesia, que veíamos el otro día, la Eso está anestesia bien para los arianos, ¿no? Has dicho, para los arianos que tienen como hedonismo, que no les gusta el dolor. Dice que la raza ariana no le gusta el dolor, porque es así. Bueno, el dolor no sé si... No es bueno para nadie, ¿no? Si te pueden sacar una muela sin hacerte daño, pues muchísimo Pero aquí mejor. muchos de nosotros somos descendientes de los arianos, de los blancos, dice la raza blanca. Isso para mim é um absurdo. Sí. Porque reencarnamos. Vamos reencarnar negros, chinos, rojos, amarillos, morados, y decir que es una raza ariana, es que para mí... No, pero No, esto es está que- en el libro Sí. de... Es que originalmente los arianos vinieron en Serbia, no sé, Serbia, y fueron los únicos que han mezclado con todas las razas, las originales, las africanas, las chinesas, que aquí, a las orientales que estaban aquí. Entonces dice que ha sido el único pueblo que ha mezclado con todos, que los hindús se recogieron, que los egipcios se recogieron, y el otro, ¿cuál es? No sé. Son 4. Pero esto viene, es bueno, solo vamos a dar un poquito de... Bianca habla aquí del libro Camino de la Luz, ¿vale? De Sí. Emmanuel, que cuenta un poco de Capella, ¿no? Que cuando vino los espíritus de Capella, que era esta constelación, no sé si se llama, de la constelación de Cochedo, ¿no? Sí. Que vinieron, era un planeta, ¿no? Un conglomerado de planetas, no se sabe cierto, que vinieron esos espíritus que estaban, porque este planeta, vamos a decir así, Capella, estaba pasando porque la Tierra está pasando ahora, Sí. que es se convirtiendo a un plan de regeneración. Salió de pruebas de expiaciones para la regeneración. Pero habían espíritus que, como están pasando ahora por la Tierra, lo mismo, habían espíritus que no conseguirían continuar cuando la conversión estuviera completa. Esos espíritus fueron degradados a la Tierra. Bueno, ¿no? degradar. Degradados, ¿no? Tú tienes Bueno, que transferidos. Expulsos, transferidos, Es trasladados. como si repitieras de curso, ¿no? Que sí. Degradar. Más o menos. Suspendidos. Entonces vinieron para la tierra, y esos espíritus cuando vinieron a la tierra, ellos vinieron también, tenían pueblos, ¿no? O sea, eran parte de pueblos que estaban y cada pueblo tenía una característica más marcada, ¿no? Entonces, por ejemplo, vinieron los hebreos, que eran parte, los hebreos que eran parte de estos espíritus que vinieron de Capella, y tenían unas determinadas características, porque claro, eran parte de un mismo pueblo, y tenían características, por ejemplo, eran personas muy religiosas, pero eran muy separatistas, ¿no? Eran muy exclusivistas, Sí. no querían solo ellos eran los buenos, ¿no? Muy Entonces, racistas. muy Sí. racistas. Entonces, Ufanismo religioso tenía. sí. Bueno, muchas gracias. Estoy estudiando. Entonces, y por ejemplo, los egipcios tenían otra característica, también eran capelinos, ¿no?
pero tenían, porque eran grupos de un mismo, parte de un mismo grupo de los capelinos que tenían una característica propia. Entonces venían y tenían una característica. Y los arianos, que fueron los que estaban básicamente en Roma, ¿no? Tenían una característica distinta, ¿no? Pero una de sus características, lo que está diciendo Bianca, es que eran la de mezclarse con otros pueblos. Tenían otras cosas, pero mezclaron. Porque otros, como los hindús, como los chinos, como otros, se cerraron. No abrieron, eran más exclusivistas, ¿no? Entonces la característica de las arianas era de la mezcla, tanto que fue la que proporcionó el desarrollo también, porque al final vinieron todas las razas adámicas, vinieron para traer la intelectualidad, claro, porque no tenían la moral, por eso han sido degradados, pero la intelectualidad tenían. sí. Entonces es esto, pero claro, todos somos, esto no quiere decir que somos mejores o peores, porque al final es lo que dijo Carla, ¿no? Somos espíritus y podemos... Y eso es solo una ropa, ¿no? Podemos nacer incluso, un día somos negros, otro día nacemos en China, en Japón, en Brasil, en varios sitios. Un hombre, otra mujer, otro... Y ya está. Todo esto nos proporciona los contextos sociales, la característica física, lo que va a nos proporcionar son experiencias que son necesarias para nuestro desarrollo. Pero no quiere decir que uno es mejor o peor que otro. Entonces, eso es lo que se refería a Carla. Una vez, un ejemplo, yo estaba hablando con un espíritu que fue un esclavo. Cuando hablaba conmigo, hablaba con la característica de esclavo, que estaba siendo perseguido por otros esclavos. Y él no entendía por qué, porque era un esclavo. Pues, cuando hemos regredido un poco en una encarnación de él, ele havia sido um feitor. E os que le perseguiam porque lo miravam como um feitor, não como um companheiro. Feitores. Então, o feitor é a pessoa que cuida de los esclavos. Capataz. El dueño. El Yeah. dueño de los esclavos. Sí, porque habían esclavos y había uno muchas veces que los señores utilizaban para cuidar de los propios esclavos porque tenían un vínculo, ¿no? Entonces llamamos de feitor. Mas aí vemos a reencarnação. Essa é uma grande tonteria. Depois que é entendido isso e internalizado, eu não entendo o perjuízo, porque tanta coisa, porque somos todos hermanos. Eu não entendo mais isso, sabe? Para mim é um pouco difícil. E seguramente todos já fomos escravos, já fomos senhores, já fomos Totalmente. gladiadores, por isso estamos aqui, porque é uma sucessão de errores e continuamos porque estamos aqui para aprender e La evolución. evoluir. E seguimos equivocando-nos, pero cada vez um pouco menos. Así esperamos, ¿no? Así esperamos, así esperamos. Yo lo digo, una duda. Y esto que dijo Jesús, ¿no? Lo que es de gracia, darlo de gracia. ¿Qué Sí. pasa con esos medium que cobran la voluntad? Es decir, Que cobran. sí, que cobran la voluntad. O sea, no dicen dame tanto, pero es si quieres dar algo, dalo. Y recoge lo que le das. Na verdade, os médios, primeiro, a ver se são médios. Se há algum intercâmbio com a área mediúnica, com a área dos espíritos, não são espíritos buenos, são espíritos que querem assim, desfrutar do momento. Materialistas. E se és médium, ha tenido um compromisso antes de encarnar, de fazer algo. Porque os médiums têm um compromisso antes de encarnar com essa tarefa de ajudar, porque são pessoas que a lo mejor são muito comprometidos com o passado, ou já han usado a mediunidade mal antes, e outra vez está usando mal. Ou seja, quando desencarne e vai ter que prestar contas de lo que se havia comprometido a ser e não lo ha hecho, pois outra vez terá que volver hasta que aprenda. E muitas vezes essa volta é complicada, porque esse espírito está tão endeudado com as coisas que para encontrar padre, madre que aceitem ele como hijo é complicado. Há um trecho creio que nos Domínios da Mediunidade, não sei como é o nome espanhol, Domínios da Mediunidade, André Luiz, que justo habla sobre isso, que está visitando um centro preparatório para a reencarnação e há um espírito que justo ha falhado em sua missão, porque cobrava. Começou a cobrar tudo. E
ele queria reencarnar, necessitava reencarnar e estava com dificuldade de encontrar uma madre que vibrasse no mesmo padrão vibratório e aceitasse esse espírito e ajudasse o espírito a hacer sua tarefa. Pois por aí ves. Pero la pregunta de Trini tiene un matiz. El matiz es, yo puedo hacer la mediunidad y puedo decir, mira, te cobro tanto para hacer lo que quieras. Pero yo puedo decir, mira, te voy a hacer la pregunta, ¿cuánto es? Bueno, es así que preguntas, ¿no, Trini? Sí. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto O es? si quieres... Lo que tú quieras dar, como si no quieres dar nada. Mira, no, el Da medio no puede igual, cobrar. da Pero si igual. hay una persona que, por ejemplo, tiene valores morales, o sea, en ese sentido está aprobada la lección prácticamente, no tiene orgullo, todo eso, etcétera, pero hace mediunidad curando la voluntad, Curando a la voluntad. Sí, ¿qué pero quieres dar? cogiendo la voluntad. Yo creo No. que depende de a qué destine el dinero. Claro. Si el dinero, como hacía Chico Xavier, lo destina, si él no lo pide, lo primero no pedirlo, pero si se lo ofrecen, igual que si le ofrecen un regalo, Recusar-lo. una gallina, La historia sea, del reloj, ¿no? Sí, la historia del reloj, eso efectivamente, se lo da a sí, otro, sí. y no ¿No? se lucra con Ya. ello, No, pero si no es lucrarse, pero si lo invierte, por ejemplo, en su alimento, Tiene- Está lucrando, inverte em seu alimento. yo creo Mira, que Jesús ha dicho, hay un pasaje en el Evangelio que dice, mira, hay otras formas de conseguir el pan del día a día. ¿Vale? La mediunidad no es algo, porque cuando uno trabaja con la mediunidad, quien trabaja son los espíritus. Ah, pero yo estoy sirviendo, claro, porque asumiste este compromiso para sanar otras cosas que tuviste de débitos en el pasado. Entonces, el medium no puede cobrar. Y si quiere, si lo que recibe, si alguien da, quiere dar y no insiste, que utilice para donar y hacer el bien a otras personas, nunca para un beneficio propio. no puede ser su medio de vida. Es Claro, eso. porque Por ejemplo, los centros grandes que existen, las personas no quieren, la donación no son para los medios, son para las personas pobres que van a hacer caridad y van a hacer otras cosas que no para ellos. Claro. Ay, sí, sí. Es Ideal. como Chico Xavier, como dijo Juan Pablo, Con el ha reloj, escrito sí. los 300 libros, 400 400 libros, No se ha quedado y con ningún céntimo. céntimo que era para su propio beneficio. Siempre todo estaba registrado que los libros pertenecen a una caridad, a una obra asistencial y todo. Entonces todas las personas que compran un libro van el dinero a la obra asistencial, pero nunca a él. Porque él simplemente ha escrito lo que les decían. Claro. Él Claro. simplemente ha utilizado el medio, pero quien Sí, claro. tiene toda la obra son los espíritus, son E Dios. Divaldo todo. Divaldo e também Chico Xavier tinham esse trabalho. Sí, Todos Eles trabajaban, trabalhavam. E é próprio tipo, uma É, vez funcionário público. há um passagem que uma mulher ha dado um reloj a Chico como pagamento. E não lhe ha dado tempo de dizer que não. A mulher se foi. Ele mirou o reloj, deixou, e logo depois ha venido uma outra pessoa e han donado sua medicação e a pessoa lhe ha dicho, ai, es que não sei como controlar as horas. Mira lo que os espíritos deixaram para ti. un reloj. Y ha pasado de uno al otro. ¿Sabes? sí, que no quede en ti, Es sino que- que si lo coges sea para dárselo a otra persona que le haga falta. Así es. ¿Por Eso qué? no ¿Qué está pasa? mal, entonces. No, porque el medio no está mal, pero no ¿No? puedes decir, un medio nunca puede decir, No, mira, es esto o te voy a hacer eso, si quieres darme algo, nunca decir, mira, hacerlo por hacer. Si alguien lo dona y quiere hacerlo, muchas veces, y si hace falta hacer una obra asistencial, como un centro espírita, nosotros aceptamos donaciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pagar este centro, pero nunca para un beneficio personal, porque el mayor beneficio personal que tiene un medio ya está teniendo por servir. Solo por servir ya está teniendo el beneficio porque está quitando muchas deudas que tienen del pasado. Claro. Entonces, él puede conseguir su sustento con otras cosas, pero nunca con la mediunidad, porque la mediunidad no es de él, le fue dado de gracia y como forma para que él mismo tenga el beneficio de quitarse débitos del pasado. Ujú. Claro, es que yo hacía esta pregunta porque hay muchos curanderos barra curanderas que yo recuerdo desde pequeña que mi madre me llevaba 3.500, claro, con el tema de los ojitos y tal, y pues que se te ponen las manos, que si tal, que si cual, pero siempre acababas pagando. La voluntad. No. Y solía ser voluntad y tal, por eso era la duda, porque hay... No, es como dijo Carla, o son charlatanes o realmente tienen el poder, pero no deberían cobrar Claro. por este poder, por ¿Y este cuando lo don cobran? que reciben. Y cuando lo cobran, se asocian a espíritus que no son espíritus que están necesariamente queriendo hacer el bien.
y que van a cobrar, muchas veces lo hacen, pero van a demandar de este, porque lo que el medio está consiguiendo materialmente, lo que aquí materialmente lo que es para él. Pero luego los espíritus que están ayudándole, porque son los espíritus, no pueden utilizar lo que hay de material aquí. Van a demandar de ese espíritu lo que puede dar él después de la muerte. Ya. Y que es un compromiso muy complicado. Entonces los medios tienen que aprender que la caridad es el principal motivo de utilizar la mediunidad. Si quieren hacerlo bien y servir y conseguir y salir de esta vida con este objetivo muy bien cumplido, tienen que hacerlo sin cobrar. Es que muchas veces también no tienen el conocimiento. Mucha gente, Sí. yo me acuerdo cuando era pequeñita en Brasil, lá en Minas se suele hacer los benzedores, benzer, ¿no? Con arruda y todo. Y a veces tú daba alguna cosa y ellos aceptaban, pero no tenían este conocimiento que tenemos No, nosotros. no tienen. Por eso, Si tú encontras a alguien, tú pide para venir aquí Punto de Luz, ¿vale, Trini? Vale. Que va a estudiar. sí, porque al final, pero muchos, y hay muchas religiones en Brasil que lo hacen, intentan justificarlo, lo saben y siguen haciéndolo. Pero hay centros espíritas que al final se han quedado rotos o porque la gente se ha marchado porque empezaron a cobrar. Claro. Había los camineros que era del centro de que Zília Gasparetto hacía su trabajo y eso. Ella tenía un montón de libros, un mogollón de libros, pero al final se acabó por causa de eso, porque ella empezó a cobrar, su hijo empezó a cobrar y la gente se marchó. Sí. Pues incluso dicen que Lucius, que era el Se espíritu, marchó. se marchó porque ela empezó a cobrar y ele dijo, yo no me quedo aquí más. Se Exactamente. marchó. Entonces, y al final, después ellos se advirtieron de que Gasparetto iba a tener un fin muy malo si continuase de esa manera. Y iba a tener problemas pulmonares, algo así, y se murió de eso. Claro. Por eso el espiritismo no se mezcla con el dinero, es decir, la mediunidad o la práctica del espiritismo no se mezcla con el dinero. Claro que todos necesitamos, ese centro no está aquí por gracia del dueño que deja que participemos, hay un coste para todo esto. Pero claro, siempre lo hacemos y aceptamos desde que venga de una forma, vamos a decir, espontánea, y lo hacemos para un fin no específico de nosotros, es No decir, personal, no personal, para para ayudar que esto se convierta y siga adelante, ¿vale? Un medium tiene que siempre buscar hacerlo siempre con caridad, a través de la caridad, y no aceptar, a menos que sea, mira, esta persona sabe que hay otro que necesita y que necesita que va a ser un instrumento, puede ser, pero mejor que no lo haga, ¿sabes por qué? Porque muchas veces la gente no lo comprende. No. Y no acredita que estás repasando el dinero. Claro, A va a pensar decir- que está, no, voy a repasar el dinero al otro que necesita, pero va a decir, este me engaña, este Claro. me está Sí, quedando con el siempre- dinero. lo que puede decir es, mira, Claro. yo no puedo aceptarlo, pero conozco una persona que necesita, Sí, mira, sí, te sí, voy a sí, poner sí, en sí, contacto. Efectivamente, efectivamente. Entonces hacer este puente sí, pero nunca Sí. cobrar, porque esto puede traer la mala reputación y la descreencia, que ha hecho con que muchos descrean del espiritismo, de hecho. Solo un ejemplo, Mónica fue a Río de Janeiro antes de venir aquí, un viaje relámpago para pasar con Frei Luis Y el centro de... y el centro ali. Y una amiga nuestra de Río, de Niterói, se fue es lejos, 3 peajes y todo y tal, y volvió. Y Mónica quería pagarle y ella dijo no, poner en calidad. Y nosotros hicimos una donación, sacamos la foto y le mandamos, mira, estamos aquí depositando el dinero en tu nombre y todo tal, Qué bueno. para decir que realmente, porque podíamos también decir, mira, hicimos la caridad y no hicimos nada, ¿no? Sí. Pero tenemos que siempre que hacer la rueda, ¿no? Es siempre, yo vi una charla y la persona decimos, nosotros desafortunadamente tenemos muy poca fe, porque si realmente creemos que Dios va a proveer todo lo que necesitamos si hacemos las cosas, no tenemos que tener miedo. Claro. De perder Pero el siempre empleo. tenemos miedo, siempre tenemos Queremos reserva. guardar, ¿no? Sí, si vamos a tener mañana, si no vamos a Sí. tener, ¿qué vamos a hacer aquí? Si vamos a tener salud y no, ¿qué voy a hacer todo? Sí. Que tenemos muy poca fe. Que Sí, la calma. El texto anterior, yo la calma. iba a comentar eso, Rodrigo, cuando tú estabas allí, y que te decía, cálmate, va a tener pan para todos, va a tener 2 pescados, 5 panes, pero 5.000 personas, pero va a tener para todos. No, pero
no consigo, Yo quiero garantizar el mío. nuestra fe todavía no es ilimitada, como se dice, ¿no? Para seguirnos a la ciega lo que nos dicen, ¿no? Puede no venir el Land Rover, pero puede venir el dinero para el autobús. Entonces, Lo importante es tener la manera, ¿verdad? Es que Llegar. Y es difícil, porque vivimos en un mundo materialista, ¿no? Pero a veces la espiritualidad nos muestra. Sí. Porque yo soy un ejemplo aquí en España. Muchas veces cuando así que llegué a España, yo pensaba, madre mía, es que no voy a durar mucho aquí. Porque no tengo isso, porque isso, necesito atualizar mim. Aí pensava assim, com medo sempre, eu pensava assim, pô, te entrego, padre, te entrego, eu não sei como resolver isso. Pois passava, alguém me contactava, mira, estamos aqui para atualizar, para renovar tu NI, blá, 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 aqui está a carta. Eu, que rápido. Tu puedes. Gracias, Mira lo que pasó en el confinamiento con las estanterías de los mercados. Sí, Todo lo cogieron. Y, ojo, Papel higiénico. bueno, eso era increíble. O sea, yo no entendía nunca por qué, pero bueno. ahí se ve cómo la gente va al baño, ¿no? como a gente es egoísta, no Sí, piensa en es sus verdad. hermanos. Ibas a comprar un paquete de lentejas y es que no había ni un solo día. Según reponían, se lo llevaban a la estantería Sí, vacías todo. y es como, Así en stock. claro, pues ese es Durante el... muchas semanas no había lejía. También, Había ni alcohol en las gel, farmacias, alcohol, tampoco alcohol. todo, sí. Bueno, Fue tremendo. estamos como pasando ya porque tenemos que ir a los pases, ¿no? Y vamos a hablar solo, terminar con Víctor Hugo, que es Besançon, 1802, París, 1875. Víctor Hugo todos conocen, un escritor famoso. Fue un poeta, dramaturgo y novelista romántico francés, considerado como uno de los más importantes de la lengua francesa. También fue un político intelectual comprometido e influente en la historia de su país y la literatura del siglo XIX. Reconocido por Allan Kardec como uno de los exponentes del movimiento espírita, Víctor Hugo fue testigo de fenómenos dentro de su propia casa, como golpes, visiones y premoniciones. Esos apuntes constan en su agenda personal, actualmente en la Biblioteca Nacional de París. El espíritu de Víctor Hugo ha utilizado psicografías para continuar escribiendo a través de la medium brasileña Zilda Gama y por Divaldo Franco, que recibió de Víctor Hugo la información de que Zilda Gama, que era la medium, era la reencarnación de su hija Leopoldine. Wow. De la hija de Víctor. Sí. La hija de Víctor Hugo fue Zilda Gama. Zilda Gama era la reencarnación de la hija de Víctor Hugo, que fue la que hizo con que Víctor Hugo también se involucrase en todo ese tema espiritual. Entonces las cosas siempre ocurren por un propósito, no hay casualidad.